Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra exposición del Evangelio según San Juan. Así que les pido que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 4. Y en esta ocasión vamos a leer los versos desde el 43 hasta el 54. Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. Dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude en la exposición de su palabra. Amado Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra, pues solamente tú eres digno, Dios. Te pido que nos des fe para recibir tu palabra con gozo y alegría en nuestro corazón. Que entendamos que en realidad es tu palabra y no la nuestra, y que a través de ella somos edificados. Oh Padre, háblanos por tu palabra y permítenos conocerla y comprenderla, y hacer tu voluntad por medio de ella, oh Padre. Necesitamos más de ti en cada uno de nosotros. Por eso te ruego, Dios, te ruego y te imploro que nos permitas crecer en nuestra fe. Danos un poco más de fe, Señor, porque es muy poca, y permítenos en esta mañana ser edificados, que las circunstancias ambientales a nuestro alrededor, todas las circunstancias externas no nos impidan deleitarnos en tu palabra, y que tampoco ningún aspecto interno que provenga de nuestro perverso corazón nos impida hacerlo, sino danos temor y reverencia para aceptar con gozo tu palabra, para ponerla por obra y para aplicarla en nuestra vida. A ti nos encomendamos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén. Algo que caracteriza a todas las iglesias de falsa doctrina es la multitud de gente que va a ellas. Siempre vemos que en estas iglesias van cantidades y cantidades de personas. Hay una ardua labor de evangelismo. Sin embargo, ese evangelismo no conlleva a Cristo, porque no está dando el mensaje correcto, sino que está dando un mensaje regulado por medio de señales, que en realidad dudo mucho que sean de Dios. Señales que más bien tienen el propósito de impresionar a las personas, para que vuelvan a asistir otra vez y sigan escuchando el mensaje que el predicador les da, pero que en realidad no tienen ningún poder. Porque las personas de estas iglesias lo que buscan es, como dicen ellos, un milagrito. Quieren que Cristo les solucione la vida, que les dé dinero, que les dé salud, que les dé amor, pero no piensan en realidad en lo que Cristo debe significar para ellos. Cristo no es el fin de sus vidas, sino que simplemente es un instrumento que ellos pueden utilizar para alcanzar el fin que ellos quieren. Quiero plata, Cristo me va a dar plata. Quiero estar sano, Cristo me va a hacer sano. Quiero casarme y formar una familia, Cristo me la va a dar.
Pero no se trata de eso. Ese no es el mensaje del Evangelio. Eso no fue lo que el Señor Jesús le predicó a la mujer en aquel pueblo de Samaria. Ese nunca fue su mensaje. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar la palabra de Dios, según el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 17, lo primero que Él dijo fue: arrepentíos y convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado el reino de los cielos. ¿Y tú en qué situación estás? Es un mensaje totalmente diferente al que predican todos estos, que simplemente predican señales. Señales. No, y hay partes en las cuales la gente busca incrementar más y más las señales y hacer todo tipo de cosas ilógicas y hasta absurdas, como los que se ponen a convertir agua en vino o hasta andar volando, según ellos. Uno se da cuenta de que es puro Photoshop, montaje o trucos de química que están haciendo, pero que en realidad no son señales genuinas, porque lo que buscan es ganar personas para su iglesia y no para Cristo. Ese nunca fue el propósito del Evangelio. Por eso mismo, el apóstol Juan, cuando escribió este Evangelio, él dijo que se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y él lo dice, y para que creyendo se cumplan todos sus deseos. No. Dice Juan 20:31, para que creyendo tengáis vida en su nombre. De eso se trata, de tener vida en su nombre. Nunca se ha tratado de lo que tú quieres, sino de aquello que tú necesitas y que solamente Dios te puede dar. Vida. Para que ya no estés muerto, sino en vida. Para que ya no estés viviendo y muriendo, sino para que tu creer te dé vida todo el tiempo. Cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén en los tiempos de la Pascua, hizo muchos milagros, y muchas personas creyeron en Él por causa de esos milagros. Pero dice el capítulo 2 de Juan, verso 24, que Él no confiaba en esas personas, porque simplemente creían por las señales y milagros que Él hacía, pero en realidad no creían en Él. No querían recibir su mensaje. Una de estas personas fue el judío Nicodemo, quien fue a buscar a Jesús oculto de noche, y el Señor le anunció la verdad que él ignoraba. El mensaje santo del Evangelio, su necesidad imperante de volver a nacer. Luego, en el capítulo siguiente, este capítulo 4, vemos que el Señor Jesús, que a través de sus discípulos bautizaba a muchas personas en Judea, escuchó que los fariseos, los judíos, específicamente el grupo élite de entre los judíos, los fariseos y saduceos, se daban cuenta de que él se hacía más famoso que Juan. Y la actitud del Señor fue partir de Judea a Galilea. En ese trayecto llegó a ese pequeño pueblo en Sicar, donde se encontró, ese pequeño pueblo de Sicar, en Samaria, donde se encontró con aquella mujer, a la cual la confrontó con sus pecados. Y se le manifestó a ella que Él era el Cristo. Y luego, después de esto, ¿qué hizo el Señor? Anunció a sus discípulos que esta era su obra. Ellos debían predicar la palabra de Dios. Ese era el mensaje, porque hay muchas personas perdidas y extraviadas, y que ese mensaje no se limitaba solamente a los judíos. Por eso aquella mujer hizo lo que los discípulos no hicieron. Fue y llevó el mensaje a los samaritanos, y los samaritanos, dice que todo el pueblo de Sicar prácticamente vino a Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Y él estuvo con ellos durante 2 días. Pero una vez pasado ese tiempo, él decidió continuar el trayecto que tenía, que era ir de Judea a Galilea. Y en este pasaje se nos situará específicamente en Caná de Galilea una vez más, en donde el Señor había convertido el agua en vino. Este es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Por eso este sermón lo he llamado la segunda señal, de nuevo en Caná. Y lo explicaré con 3 puntos: el contexto, la situación y la señal. Primero consideremos el contexto. Versos del 43 al 45, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Lo primero que notamos es que se parte del punto de vista del Señor Jesús en Sicar, en Samaria. Él estuvo allí con los samaritanos durante 2 días, anunciándoles el Evangelio. Dice que los samaritanos llegaron a creer en Él, pero una vez después de esto, el Señor decidió partir rumbo a Galilea. Pero algo que llama mucho la atención de este versículo, y que de hecho puede ser hasta confuso, que ha generado mucha discusión, es que Jesús dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es que acaso Samaria era su propia tierra? Porque Él dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En Lucas capítulo 4 vemos que se hace alusión a algo similar, pero el Señor Jesús está en su propia tierra, en Nazaret. Aquí está en Sicar de Samaria. Porque Él habla de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Para entender esto es necesario tener presente el contexto. Por eso estoy explicando primero el contexto. El pasaje del capítulo 4 nos habla de que el Señor Jesús, después de estar bautizando a través de sus discípulos, decide partir de Judea a Galilea. Y hay una pausa después del capítulo 3 que nos introduce el relato de la mujer samaritana en Sicar. Y esa pausa se acabó. Así que ahora retoma donde quedó en el capítulo 3. En el versículo 3, perdón. Él está retomando lo que se había dicho desde allá. En el capítulo, para entender esto, voy a leer los primeros 3 versículos y continuar con el versículo 44. Vemos que dice el verso 1 del capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio. Un profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto de que un profeta no tiene honra en su propia tierra? ¿Cuál es su propia tierra? Ciertamente Samaria no era, el Señor Jesús no era samaritano, en ningún momento. Él es originario de Judea porque nació en Belén, pero él creció, gran parte de su vida fue en Nazaret, que era de Galilea. Por eso era conocido como nazareno y era conocido como Galileo. De hecho, los discípulos, por lo menos los que sabemos su procedencia, eran también galileos. Eran galileos. Así que la propia tierra a la cual el Señor Jesús se refiere, ciertamente es Galilea. No es Judea. Y obviamente no es Samaria. Pero ¿por qué dice esto entonces de que un profeta no tiene honra en su propia tierra y parte rumbo a Galilea? Bueno, por el contexto. ¿Por qué salió el Señor Jesús de Judea? Porque los fariseos, los judíos, habían empezado a oír decir que Él hacía más discípulos que Juan. Así que Él decidió partir. ¿Por qué partió? ¿Qué problema había con esto de que los fariseos escucharan que Él hacía más discípulos que Juan? Bueno, si ellos sabían esto, ellos empezarían a considerar a Jesús como un problema. Y ellos hubiesen iniciado un enfrentamiento directo contra Él. Pero resulta que todavía no era la hora. Ese solamente era el primer año del ministerio del Señor Jesús y su ministerio apenas empezaba a crecer. No era el tiempo para que Él se diese a conocer contra los judíos. De hecho, el tiempo no llega hasta que Él resucita a Lázaro. Cuando dice que llega la hora de que todo el mundo sepa y hace algo extraordinario, que es resucitar a un muerto. Pero el Señor siempre procuraba mantener un perfil bajo, por así decirlo. No porque tuviese miedo a los fariseos, porque obviamente Él después él mismo va y provoca básicamente su crucifixión. No es porque tuviese miedo a eso, sino que Él seguía el cronograma que le había sido dado por el Padre. Y todavía no era el tiempo. Así que estando los fariseos enojándose contra Él, podrían haber tratado de empezar a perseguir a Jesús ahora, antes del tiempo señalado por el Padre. Y Jesús, que es Dios, conociendo la voluntad de Dios, decide partir. ¿A dónde parte Jesús? Al lugar en el cual su fama sería menor. ¿Dónde? Su propia tierra. Por eso es que Él parte rumbo a Galilea,
porque Galilea es su propia tierra y él sabe que al estar allí predicando no será un problema para los fariseos por el momento. Así que los fariseos no se levantarían contra él tan pronto, porque no era el tiempo. Él siguió el cronograma de Dios y por eso él dijo: un profeta no tiene honra en su propia tierra. Tengo que ir a mi propia tierra, donde no me honran, para que así mi fama no sea tan grande. Ese siempre era el esquema del Señor Jesús. Por eso en cierta ocasión, cuando sanó a 2 ciegos, les dijo: vayan y no le digan a nadie que yo los sané. Aunque ellos desobedecieron y empezaron a decirle a todo el mundo. Pero ese siempre era el esquema. Él siempre quería como que nadie supiera de él. Pero eso era inevitable y él lo sabía. Por eso él mismo buscaba la forma de mantenerse apartado, para obedecer el plan soberano del Padre. Sicar solamente había sido un descanso que él había tomado en medio de su camino. Pero él sabía que debía ir a Galilea. Allí no sería recibido por verdaderos creyentes, que era lo que él quería. Él quería hacer esto. Él sabía que el profeta no tenía honra en su propia tierra y por eso fue hasta Galilea. Aunque ciertamente había algunos que llegarían a creer en el Señor en Galilea, pero serían muy pocos. La gran mayoría no creería. Eso le permitiría al Señor mantener un perfil bajo en este momento de su ministerio. Todo seguía de acuerdo al plan que él mismo, como Dios, había trazado. Por eso vemos la declaración de Juan, que cuando dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Es decir, sí le recibieron, sí le honraron, pero esa no era una honra genuina. Ellos le honraron porque, como dice el pasaje, ellos habían estado en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y habían visto los milagros que él había hecho allá. Así que ahora ellos podrían beneficiarse de esos milagros. Podrían beneficiarse del Señor Jesús. Ciertamente habría muchos pastores, apóstoles, de eso hoy en día entre esa gente, buscando beneficiarse del Señor Jesús, no para seguirle o para creer a su mensaje. Estas personas, aunque recibieron al Señor Jesús, lo hicieron con hipocresía. Solamente querían de él un milagrito. Ellos solamente querían a un milagrero. Ese era un término común en ese tiempo. O sea, antes del Señor Jesús, hubo personas que se dedicaban a hacer milagros. Claro, esos milagros no tenían comparación con los del Señor Jesús. Eran más como los chamanes o los brujos de los indígenas, algo así. Hacían ciertas señales y milagros entre el pueblo y engañaban a las personas. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de cosas, pero nunca habían visto a alguien que hiciera milagros como lo que el Señor Jesús hacía. Que no era un espectáculo orquestado de que el Señor está aquí con una mesa y metía la mano bajo la mesa y sacaba. No. Todo ocurría de manera natural, extraordinaria. Por eso solamente llamaba aún más su atención. Estas personas solamente seguían a Jesús por emociones, porque tenían un interés superficial en él. Para ellos Jesús no era más que un obrador de milagros. Y eso es algo muy triste, porque se nos dice que los que recibieron a Jesús, aún buscando milagros, ¿quiénes fueron? Los galileos que estuvieron en la fiesta de la Pascua. Pero resulta que Jesús se dirigía a Caná de Galilea, donde él había convertido el agua en vino no hacía mucho tiempo, para que hubiese un montón de personas que creyeran en él, al haber escuchado que él convirtió el agua en vino. Pero no la sabían. Solamente unos pocos habían creído. La precisión al mencionar el lugar tiene gran importancia para recalcar el ministerio que el Señor Jesús está haciendo. No era un ministerio de milagros. La mayoría de las personas piensan hoy en Jesús como que Jesús era un médico, un pacifista, una persona que hacía milagros y ya. Pero Jesús lo que menos quería andar haciendo era hacer milagros. Quería era proclamar la palabra de Dios. Los milagros eran necesarios para fundamentar la fe de las personas, pero no era su objetivo. Su objetivo era el mensaje que traería vida eterna. Pues un milagro, aunque pueda hacerte bien, es algo meramente temporal.
Muchos milagros hizo Dios con los israelitas en el desierto y al final terminó matándolos en el desierto, poniéndolos a caminar durante 40 años hasta que se muriesen. A pesar de que ellos mismos habían escuchado la voz de Dios venir desde el cielo y darle los mandamientos. Aún así no creyeron. Ciertamente estas personas no tenían que creer por los milagros, sino que los milagros debían comprobar que lo que Jesús decía era verdad. Ellos estaban como, bueno, ya, cállate rápido, ya el milagro, queremos ver el show, queremos que empiece a hacer milagro, no queremos escuchar el mensaje. Y es en este contexto que él viaja a Caná de Galilea. Segundo punto, la situación. Dicen los versos del 46 al 49. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí se nos introduce a un individuo, un personaje. No se nos dice quién es, pero se nos dice que es un oficial del rey. Un oficial del rey se refiere a una persona que estaba al servicio directo del rey. No era un esclavo, no, era alguien de la corte, un funcionario de la corte. Es más, es probable que hasta tuviera sangre real, que fuera familia del rey. Por eso que se nos habla de un oficial del rey, era una persona muy importante. Recordemos que el rey en este tiempo era Herodes Antipas, tetrarca en la región de Galilea. Tras la muerte de Herodes el Grande, el que mató a los niños cuando nació el Señor Jesús, el reino se dividió en 4. Y uno de estos reinos de Galilea, la región de Galilea, pertenecía a Herodes Antipas. Obviamente, los romanos no es que reconociesen esta autoridad, porque no es que lo hayan nombrado él, sino que fue por herencia. Pero mientras les sirviera y no se rebelara contra ellos, estaba bien para ellos. Él era el que gobernaba en aquella región, él era el rey al cual se refiere. Y este oficial no se nos dice en ninguna parte quién es. Hay muchas personas que se ponen a especular y dicen: no, el oficial era Chuza, intendente de Herodes, que se menciona en Lucas 8:3, porque es un personaje que cumple o encaja dentro de ese rol que se menciona en las Escrituras. Otros dicen que era Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, porque se nos dice en Hechos 13:1 que él era uno de los obispos de la iglesia de Antioquía. Entonces buscan relacionar el nombre y la función y dicen: no era esto. Pero la verdad es que eso no es más que pura especulación. No hay forma alguna de saber quién era este hombre, porque la Biblia no lo aclara. ¿Por qué este hombre buscó a Cristo? Porque su hijo estaba enfermo. Su hijo no estaba en Caná, estaba en Capernaum, y se encontraba a unos 25 kilómetros de distancia de Caná de Galilea. Cuando este hombre oyó que Jesús había llegado a Galilea, salió corriendo a buscarlo. ¿Por qué este hombre fue en busca de Jesús? Jesús no fue recibido con la honra por los galileos de que Él es el Hijo de Dios, pero por lo menos era un gran milagrero. Así que este hombre o había escuchado lo que los galileos en general estaban comentando, o él mismo había estado en Jerusalén en los tiempos en los cuales Jesús hizo las señales y los milagros que hizo allá, o quizás hasta estuvo en las bodas de Caná y sabía lo que Jesús había hecho allá. Tampoco podemos saber con certeza por qué este hombre fue a Jesús, o sea, de qué manera llegó él a saber que Jesús podía sanar a su hijo. Pero el punto es que él estaba convencido de que podía hacerlo. Él sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Por eso cuando encontró a Jesús, lo que hizo fue que le rogó. Ese rogar es el mismo que aparecía antes, cuando dice que los discípulos le rogaban que comiese a Jesús. Es decir, es algo continuo. No fue que esa fue la única expresión que le dijo: no, te ruego, no. Es que iba todo el tiempo. Es algo continuo, como: Señor, Señor, mi hijo se está muriendo, Señor, mira que esto, mira que lo otro. Y estaba todo el tiempo rogándole para que Jesús fuera y sanara a su hijo. Eso es lo que quiere decir esa palabra, era una súplica constante. Y si este hombre en realidad
porque entendemos que era un oficial del rey, debía ser, si no era familia, al menos cercano al rey Herodes, que se humillara para pedirle un milagro a Jesús, era caer muy bajo. Es decir, estaba desesperado. Era un hombre totalmente desesperado, ya no sabía qué hacer. Seguramente con todo el dinero y con todos los recursos que tenía, había hecho hasta lo imposible por tratar de ayudar a su hijo y no había podido. Porque claro, desde el punto de vista de él, Jesús no era el Hijo de Dios, Jesús era un carpintero de Nazaret. Y que el oficial del rey, un funcionario directo al servicio del rey, fuese a pedirle a Jesús que sanara a su hijo, de esta manera humillante, rogándole y gritándole, es porque estaba total y completamente desesperado. Es una humillación para él andar haciendo esto. Es como si un senador viniera donde un arreglamoto a rogarle que le ayude a su hijo. Con toda la plata y todo el poder que tiene, no puede hacer nada. Así se humilló este hombre, porque se encontraba en un punto crucial, un punto de desespero. No sabía de qué manera sanar a su hijo. Eso que nos dice acerca de la fe de este hombre, que era una fe muy, pero muy débil, pequeña. Fue a Jesús solamente como último recurso, cuando ya probó todo lo que él tenía que probar y nada le sirvió. No tenía fe como para orar y confiar que Jesús enseguida pudiera sanarlo, no. Si él hizo todo este acto de humillación, es porque su fe era muy débil. Y eso lo notamos por dos suposiciones erradas que él hace acerca del Señor Jesús. Primero, él piensa y supone que Jesús tiene que estar físicamente junto a su hijo para poder sanarlo. Es decir, él no cree que Jesús pueda sanar a su hijo desde ahí, sino que quiere que viaje hasta donde está su hijo. Y segundo, él tiene un desespero, porque él dice, no, si mi hijo se muere ya Jesús no puede sanarlo. Es decir, que él no tenía fe de que Jesús pudiera sanar a su hijo si llegara a morir. Por eso notamos que su fe es muy débil. Solamente acudió al Señor cuando ya no podía hacer nada. Esto contrasta mucho con la fe de personas no judías que habían estado en una situación similar, como en Marcos 7:24, cuando se nos habla de una mujer sirofenicia que se considera a sí mismo como un perro y que no le dice a Jesús, ve a casa de mi hija y sánala, sino que le dice simplemente, aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo que su hija había sido sanada y fue. Ella creyó. Ella confiaba que Jesús podía sanar a su hija solamente por decirlo. De igual manera, con el texto que leíamos al presidir, el del centurión romano, dice que cuando no estaba ya lejos, porque notamos que este pasaje pareciera parecido al que estamos leyendo, pero es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Aquí tenemos a una persona judía, acá tenemos a un romano, aquí tenemos a alguien de muy poca fe, acá tenemos a alguien sorprendente en su fe. Este centurión no se consideraba digno de presentarse ante Jesús. El padre de este joven, este oficial del rey, fue totalmente desesperado. Él decía, no, como que él tiene que venir porque yo soy oficial del rey. Aquí vemos que él está rogándole a Jesús desesperado que vaya a su casa, mientras que acá el centurión manda a decirle a Jesús, no, pero ¿cómo así que lo hicieron venir? No, que no venga, no lo molesten. Basta con una palabra suya para que mi siervo sea sano. Dice en Lucas 7:7. Así que notamos que este hombre, este centurión, tenía una gran fe. Por eso es que Jesús lo magnifica ante todos los que lo seguían. Porque este centurión sí tuvo una gran fe. En todo Israel no había visto una fe como la de este hombre, que le dijo a Jesús, di la palabra. Eso era lo que Jesús quería, que los judíos hiciesen. Tuvieran una fe así, que le dijeran, Señor, di que nada más sea sano y ya. Pero eso lo encontró fue en personas no judías. El judío que vemos aquí le está rogando desesperado a Jesús que sane a su hijo, porque se encontraba totalmente desesperado. Ahora, él quiere que sane a su hijo de la enfermedad temporal que tenía. Él no se refiere a que lo sane del pecado.
ni a que le dé vida eterna, como dijo el joven rico. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Ellos sabían que había una vida eterna. Y él no le está diciendo, Jesús, dale a mi hijo la vida eterna. No, no. Él simplemente quiere que lo sane de la enfermedad que tiene, porque se va a morir y se encuentra agonizando. Ante esto, el Señor Jesús le responde: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, Jesús le está diciendo, tu fe es débil, igual que la de todos estos galileos que hay aquí. Los galileos, si no ven señales y prodigios, no creen. Tú eres como todos los demás. Él buscaba que Jesús le hiciera un milagro. Y si Jesús fuera un superapóstol de esos que hay hoy en día, seguramente hubiese dicho, claro que sí, para allá voy. Hubiese echado algún polvo, alguna bebida y se lo hubiese dado a beber y dice, se sanó, créalo por fe, y se larga y después encuentran que el pelado se murió a los 3 días. Porque algo así es lo que ocurre. Siempre son ese tipo de señales estrafalarias que convencen. Pero Jesús no era así. Cuando vino este hombre, en lugar de dijo, págame tanto, yo te hago el milagro, Jesús le dijo, si no ven señales y milagros, no creen. Es decir, lo que hizo fue regañarlo. Él buscaba un milagro y el Señor Jesús básicamente lo echó. Le dijo, vete. En pocas palabras, eso era lo que estaba diciendo. Vete, porque si no ves señales y prodigios, no vas a creer. Es que a mí no me interesa andar sanando personas. Para eso voy a un hospital donde tengan reunidas a todas las personas que están enfermas y yo los sano a todos y ya. Pero ¿de qué sirve que haga eso si luego vienen, se mueren y se van al infierno? De nada sirve. Lo importante es que crean. Y el Señor hace esa reprensión a todos los galileos. Por eso es que Él habla en plural. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto no significa que el Señor estuviese menospreciando la fe que este hombre tenía. Porque él tenía fe, aunque fuera un poquitico, si no hubiese hecho el viaje. Él mismo en persona. Él lo que está es amonestándolo. Porque su fe es como la de todos los demás, muy pobre. Por eso al final de este evangelio, en el capítulo 20, verso 29, Jesús dirá, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que tuvieron fe sin señales. Estos son los más felices, porque estos reciben toda la bendición de Dios. Los que sin haber visto ningún tipo de señal han creído. Las señales solamente tenían el propósito de acreditar a Jesús como el Mesías. Eran la cédula, para que entendieran, mira, cédula. Ciudadano del cielo, residente del cielo, Mesías, ungido por Dios. Jesús no andaba diciéndole a nadie que era el Mesías ungido por Dios, pero cargaba un carnet que lo decía. Por eso él andaba haciendo señales y prodigios. Por eso él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir el Mesías. Sencillamente eso. Pero no lo decía abiertamente, solamente lo cargaba aquí. Con las señales hacía eso. Para que las personas llegaran a la conclusión, no, si hace estas señales y estos milagros solamente puede ser el Mesías. No hay otra explicación. Ese era el propósito de las señales. Pero las personas solamente querían que Jesús les hiciera el milagro. Y ya. Cuando escuchó esto, el oficial del rey no se molestó, no se enojó. Él estaba desesperado. E hizo uso de la poca fe que tenía para rogarle una vez más al Señor. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y la palabra hijo que él utiliza en el original se refiere a una palabra hijo mucho más suave, como si dijera algo así como mi hijito, mi hijo amado, lo que yo más quiero. Antes que muera, este hombre estaba, yo no sé si estaba llorando, pero no puedo imaginármelo de otra manera, desesperado totalmente porque el Señor Jesús sanara a su hijo. Y ciertamente él no es indiferente ante la fe, por más débil que sea, sino que él estaba equivocado en cuanto a lo que buscaba. Él buscaba un milagro temporal y no un milagro celestial. Y él no entendía la autoridad que Jesús, como Hijo de Dios, tenía. Que bastaba una palabra suya para que su hijo fuera sano. No lo entendía. Por eso vemos la urgencia, el desespero, la preocupación y la angustia que este hombre tiene.
Por eso, a pesar de la fuerte y dura reprensión que el Señor le hizo, él estuvo dispuesto a hacer lo que este hombre le pedía. Punto número 3, la señal. Dicen los versos del 50 al 54. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ante la intranquilidad de este hombre desesperado por la situación de su hijo, Jesús le responde diciéndole: tu hijo vive. No le dice: yo voy a ir a sanarlo. No le dijo eso. Cosa que sí hizo con el centurión. Jesús iba rumbo a sanar al siervo del centurión, que era judío. A este hombre no. Jesús fue mucho más radical y le dijo: ve, tu hijo vive. El Señor no hizo nada de lo que este hombre esperaba que hiciera. Él, al igual que Naamán, cuando estaba enfermo de lepra y fue al profeta Eliseo, quería que hicieran algo extraordinario para sanar a su hijo. Naamán esperaba que Eliseo saliera y le pusiera la mano y le dijera: yo te quito la lepra en el nombre de Jehová, o cosas así. Y le arrancara la lepra y ya quedara sano. Y Eliseo ni salió a recibirle, sino que le dijo: no, díganle, le mandó a decir con su siervo: no, dile que se bañe 7 veces en el río Jordán y ya. Ese río es como el arroyo Corozal, así. No es precisamente muy cómodo ni agradable bañarse en él. No era nada extraordinario. Y Naamán: ¿cómo así? En ese río tan porquería voy a meterme. De ninguna manera. Si me hubiese dicho algo extraordinario, lo hubiese hecho. Aunque al final terminó accediendo. De igual manera ocurre aquí. Aquí está el asunto de la fe de este hombre. Este hombre tenía 2 opciones. Que cuando Jesús le dijo eso, él siguiera insistiéndole: pero maestro, ven, y se lo llevara o buscara la manera de seguir detrás de él para que fuera a sanar a su hijo. O creer que lo que Jesús le había dicho era verdad, que ya, porque él le dijo eso, su hijo ya estaba sano. Este hombre tenía 2 opciones. ¿Esto para qué lo hizo el Señor? Para que la fe de aquel hombre, que era pequeñita, empezara a crecer. Empezara a crecer. Por eso la puso a prueba. Porque si la fe no es puesta a prueba, no crece. Debemos pasar adversidades, problemas. Debemos tener algo que pruebe nuestra fe para que esa fe pueda crecer y florecer. Así que aquí estaba la prueba para este hombre. Él debía tomar la decisión de devolverse a su casa, ir a buscar a su hijo creyendo que ya estaba sano, o seguir molestando a Jesús para que fuera a sanar a su hijo. El hombre, contra todo lo que se pudiera esperar, tras haber escuchado la reprensión de Jesús, que sí había calado en él, decidió creer. Decidió creer sin haber visto nada. Porque él no sabía, él no tenía teléfono, no tenía forma de escribir por WhatsApp a su casa: ya se sanó, por teléfono hacer una llamada. No tenía forma. No quedaba tan cerquita que digamos, eran unos 25 kilómetros. Y probablemente la hora no era propicia para regresar. Así que él tenía que creer simplemente en lo que Jesús le había dicho, de que su hijo había sido sanado. Este hombre lo hizo. Él creyó en la palabra sin haber visto nada de lo que él esperaba ver. Jesús ni siquiera cambió sus pasos para acercarse, sino que de donde estaba le dijo: ve, tu hijo vive. Él debería creer. Y el milagro que él tanto quería ocurrió. Cuando este hombre se devolvía una vez más para su hogar, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron que su hijo vivía. Su hijo estaba bien.
Pero mucho más interesante es que ellos utilizaron la misma expresión que el Señor Jesús le había dicho. Apenas lo vieron, ellos no dijeron así con esas palabras, sino con las palabras que Jesús le había pronunciado. Tu hijo vive. Fueron exactamente las mismas palabras que Jesús le había dicho a él, las que sus siervos le dijeron a este hombre cuando él había regresado a su casa. Y notamos que no ocurrió nada que el Señor tuviese que hacer algo milagroso, portentoso. Sin embargo, esto fue una señal inequívoca del poder de Cristo. Por eso él, lleno de alegría porque su hijo estaba vivo, les preguntó a sus siervos, ¿cuándo ocurrió esto? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7. Las 7, si ellos estaban utilizando el uso horario judío, entendemos que se refería a las 7 desde las 6 de la mañana, desde que sale el sol. Es decir, más o menos, porque ellos no es que tuvieran un reloj para contar las horas exactas, sino por la salida del sol. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, su hijo fue sano. ¿Por qué este hombre preguntó por la hora del milagro? ¿Será por incredulidad? ¿Dudaba todavía de lo que había ocurrido? Digo, no, fue por casualidad que se sanó. Sí, fue casualidad. Él dijo eso, pero fue casualidad. Se le quitó solo lo que tenía. Sería por eso. Hay quienes dicen que sí, que era por la incredulidad del hombre que él le preguntó a ellos. Sin embargo, lo más probable es que él preguntara esto porque él ya quería creer aún más. Él quería que su fe fuera aumentada, porque había escuchado que su hijo estaba vivo. Si él escuchó que su hijo estaba vivo, ponerse a cuestionar el milagro de Jesús no tendría mucho sentido. Si primero le hubiesen dicho algo para que él hiciera esa pregunta, tendría más lógica. Pero él primero escuchó que su hijo estaba vivo y ahora quiso saber cuándo. No porque dudara del Señor Jesús, sino porque quería que su fe fuera afirmada. Él quería tener la certeza de que en realidad Jesús lo había sanado simplemente por decirle que lo había sanado. Jesús no oró, o sea, Jesús no dijo, Padre, sana, no, ni tampoco tiró algo, hizo una señal profética, no. Simplemente le dijo, vete, ya tu hijo vive. Dio una palabra, dio una orden, y la enfermedad del hijo tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo. Por eso vemos que lo que el Señor está manifestando es la grandeza del milagro que hizo. Un milagro a distancia, casi que por internet, por wifi, algo que no tiene forma de explicación. Eso lo llevaría a este hombre a pensar de Jesús de una manera mucho mayor, que tenía que ser divino. Si no lo consideraba Dios, al menos tenía que entender que era el Hijo de Dios. Tenía que entender que era mucho más que un simple milagrero. Porque ¿cuándo se había visto en Jerusalén o en Judea o en Galilea que alguien sanara a alguien a distancia? Que hagan eso los milagreros de hoy en día. Que le digan al enfermo, no, tu hijo por allá vive, ya, sin necesidad de orar, y que llamen a ver si se sanó a la misma hora. Tal milagro no tiene comparación con ningún otro tipo de milagro. Porque una cosa es que te traigan a alguien y te diga, pon las manos así, mírame, tú nunca te habías dado cuenta, pero tienes un brazo más largo que el otro y ahora ya te creció. Wow, ni sabía que tenías ese problema. Solamente busca impresionar a los ojos. Pero Jesús lo que hizo fue poner a prueba la poca fe que aquel hombre tenía para que creciera. Este hombre llegó a un nivel muy superior de fe. Por eso dice que cuando escuchó esto, creyó él y también toda su casa. Creyeron. ¿Pero qué creyeron? Si ya su hijo estaba sano. Creyeron en lo que Jesús predicaba. Creyeron en el mensaje que les había anunciado. Creyeron en esto. Creyeron, y no solamente él, y no quiere decir tampoco de que porque creyó él, toda su casa automáticamente ya creyó. Como cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. Ya pues, no. Creyeron porque todos estaban igual de preocupados, todos estaban igual de afanados por el muchacho que se estaba muriendo.
y habían visto este milagro, y habían escuchado el testimonio de este hombre, de que él solamente le dijo, ve que tu hijo vive, y ya. De inmediato a su hijo, estando por acá, 25 kilómetros de distancia, más o menos, estaba sano. Estaba sano. Es un milagro verdaderamente extraordinario. Y esto lo llevó a este hombre a poner su confianza en Cristo. Y no solamente a él, sino a toda su casa. Toda su casa se refiere no solamente a la familia, sino a los siervos que salieron a recibirle, a todas las personas que estaban bajo su cuidado. Toda la casa creyó por causa de este acontecimiento. No era necesaria una investigación acerca de quién era Jesús, porque el punto es que este muchacho estaba a punto de morir y de un momento para otro quedó perfectamente sano, sin explicación alguna. Era algo que ellos no podían comprender. Aquí lo que vemos es que el testimonio del hombre, al decirle a sus siervos, él me dijo que mi hijo quedó sano y ustedes me dijeron que a esa hora quedó sano, fue suficiente para que toda la casa llegara a creer. Es como cuando la samaritana fue y bajó a Sicar y les dijo, he visto un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y todos creyeron por esa sola palabra. Por esa sola palabra. Aquí también va involucrado algo, en el hecho de que toda la casa creyera, o en el caso de la samaritana, que todo el pueblo creyera. Y era el testimonio mismo de la persona. La samaritana, al estar en Sicar diciendo eso, era famosa por todas las cosas que ella hacía, que no la hacían precisamente una mujer de buena honra. Y que esta mujer de buena honra reconociera ante todo el pueblo que este hombre le había hecho todo lo que ella no quería que nadie supiera, daba credibilidad a sus palabras. De igual manera, toda la casa de aquel siervo, de aquel oficial, confiaba en lo que este hombre decía. Sabían que él no era un embustero. Sabían y habían visto lo preocupado y angustiado y desesperado que este hombre estaba por su hijo. Por eso fue que creyeron. De ahí la importancia del testimonio que acompaña el mensaje, como lo veíamos la vez anterior. Y es que el objetivo de Cristo no es andar haciendo señales o milagros, sino andar trayendo a los perdidos a la salvación, dar vida verdadera. Por eso aquí ocurrió una doble sanidad. Se sanaron al menos 2 personas. El hijo se sanó de la enfermedad física que tenía y el padre de la enfermedad espiritual que lo agobiaba. Y digo al menos porque dice toda su casa, así que el hombre, el hijo y toda la familia entera fue sanado de la enfermedad espiritual del pecado. Y terminaron pasando de muerte a vida, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, solamente por la palabra del hombre. Por el milagro que había ocurrido, pero un milagro que no tenía forma de conectarse entre sí. Un milagro inexplicable. Por eso el apóstol dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta fue la segunda señal que él hizo en Caná de Galilea. A eso a lo que se refiere. No se refiere a que fuera el segundo milagro que Jesús había hecho. En Jerusalén durante la Pascua hizo muchos milagros. Y él tuvo que haber hecho muchos milagros en todo ese lapso de tiempo, aun cuando las personas eran bautizadas por sus discípulos. Pero lo que el autor humano quiere recalcar es que esta fue la segunda señal que Jesús hizo para producir fe. La primera dio fe confirmatoria en sus discípulos. Los discípulos que lo acompañaban se convencieron al 100% de que él era el Mesías tras haber convertido el agua en vino. Aquí vemos cómo esta familia entera tuvo fe por causa de esta señal. Por eso él se refiere a esta como la segunda señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Esta señal dio fe verdadera. Dio fe verdadera. Ya habíamos visto en este capítulo la fe verdadera de la mujer de Samaria y todo el pueblo en Sicar. Así que no se refiere solamente a la existencia de la fe en el corazón de las personas, sino que es la segunda vez que la fe, dicha por el apóstol Juan, es producida por una señal. Es una señal que dio fe, una señal que tuvo un poder aún mayor de los milagros que el Señor normalmente hacía.
una señal que incrementó la débil fe de un hombre. No solamente le llegó a él, sino que alcanzó a toda su familia. Esa es la señal a la que el apóstol Juan se refiere. Aplicaciones. Lo primero que vemos en todo esto es el poder soberano que Cristo tiene, que es capaz de dar vida a los que no la tienen, solamente con una palabra. Con una palabra suya basta para que tú seas salvo, para que toda tu vida cambie. Él no se aflige ni se preocupa por ninguna cosa, como lo hacemos nosotros. No, que no hay que comer, no, que tengo esta enfermedad que me diagnosticaron, no, que esto, aquello. No. Eso no es una preocupación para Él. Él puede deshacer todas esas cosas sin necesidad ni siquiera de chasquear los dedos. El asunto es la fe. Es la fe. Y un verdadero creyente lo que busca es a Cristo, no los milagros que Él puede hacer. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y el falso creyente. El verdadero creyente busca a Cristo. El falso creyente busca obtener algo de Cristo. Esa es la diferencia esencial. Eso es lo que pasa con muchos que vemos que aún asisten a esta iglesia y ya no vuelven a asistir. En realidad buscaban algo de Dios, pero no buscaban a Dios. Eso es lo que ocurre. Y el mayor milagro que el Señor ha hecho ha sido el darte vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Supón por un momento que puedes viajar en el tiempo y te hablas contigo mismo antes de ser cristiano y te empiezas a predicar. ¿Qué tan probable es que te convenzas? No, mira, que arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy seguro que yo no me convencería. Ni por ahí. No habría forma alguna. Sin embargo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso hay fe en tu corazón. Fe que no depende de señales, sino de la palabra de Dios. Y allí el asunto. La palabra de Dios es la que tiene el poder de cimentar la fe en el corazón de una persona. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Pero cuando la fe está en el corazón de una persona, esa fe se hace evidente a través de un cambio en la persona. Por eso Santiago dice, tú dices que tienes fe, pero muéstrame tu fe por tus obras. Si no hay obras, no hay fe. Este hombre decía que tenía fe, por lo menos él pensaba que tenía fe, por eso fue en busca de Jesús. Pero no fue sino hasta que él decidió devolverse sin llevarse a Jesús, que en realidad evidenció fe. Cuando él actuó de forma contraria a la naturaleza, su testimonio, el hecho de que él llegara otra vez y regresara a su casa sin haber visto nada, fue lo que convenció a toda su familia. De ahí la importancia de tu testimonio en la evangelización. Porque tu testimonio da vida también, porque acompaña al mensaje. Y cuando digo testimonio no me refiero, como decía la vez anterior, a andar diciendo, no, es que yo antes era así y ahora soy asá. No, sino que las personas que te conocen noten el cambio que ha ocurrido en ti. No digan, no, es que tú eres el mismo pelado que siempre has sido. No, es que tú eres la misma muchacha que siempre has sido. Sino que noten la diferencia. Eso hace que las personas en realidad puedan creer el mensaje que estás anunciando. El mensaje tiene poder por sí mismo, pero es efectivo por tu boca cuando tú lo respaldas con tus acciones. Ese mensaje, esa fe, exige de nosotros una vida santa, porque la santidad es lo que evidencia la salvación. Por eso se dice la Escritura en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es lo que evidencia la salvación en tu vida. Es imposible que un verdadero creyente no quiera ser santo. Es imposible. Y también es imposible que esa salvación que ahora de ti, esa fe que hay en tu corazón, no quieras compartirla con otras personas. Porque cuando tú crees, y es que en nuestro contexto el uso de la palabra creer está bastante tergiversado. Cuando nosotros decimos yo creo, en realidad es como algo de duda. No, que van a quitar la luz tal día.
¿Será que sí? Bueno, yo creo que sí, pero no es que esté 100% convencido. Pero cuando la Biblia dice o habla de creer, se refiere a algo de lo que tú estás 100% convencido. A tal punto que dices, yo sé. No es que yo creo, no, es que yo sé que es así. Si tú sabes que has sido salvado del infierno, tú crees que en realidad has sido redimido de tus pecados, tu visión del mundo debe cambiar. Debes darte cuenta de la situación de las personas que no se hallan como tú. Porque si tú en realidad has sido salvado, por ende implica que aquellos que no han creído en Cristo van rumbo al infierno. Y así como sabes que tú eres salvo, sabes que ellos están perdidos. Y cuando uno sabe algo, actúa conforme a eso. Claro, yo sé que mi hija está enferma. Busco la manera de sanarla. La llevo al médico, hago algo, no simplemente digo, no, eso es puro embuste, eso se le pasa. No, si yo veo que está enferma, si yo estoy convencido de que es así, yo actúo en base a ello. Si tú sabes que tú has sido sano, sabes también que los demás están enfermos. Y debería preocuparte. Porque yo estoy seguro que si un familiar tuyo no le dicen, no, tiene cáncer, tiene sida, se va a morir cualquier día de esto, tú no andarías por ahí hablando con él, no, mira que vamos a hablar de la novela, vamos a hablar del partido, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, te andarías diciendo, no, que vamos rápido, vamos para el médico, no, que tómate esto, que haga aquello. Tendrías una premura en tu corazón por el amor que le tienes a esa persona, porque sabes que no es salvo, porque sabes que tú sí eres salvo. La fe nos lleva a actuar de esa manera. De hecho, cuando tú no evangelizas, estás demostrando que hay poca fe en tu corazón. Cuando tú no te preocupas por las personas que dices que amas, por lo menos, al punto de estar todo el tiempo orando, eso habla muy mal de tu fe. Si a mí me dicen, no, tu esposa está gravemente enferma y tú no puedes hacer nada, estoy seguro que voy a orar para que el Señor la sane. Pero tú dices, no, mi padre y mi madre no conocen a Cristo, pero algún día el Señor los salvará. Y tú no oras, ni les predicas, ni haces nada. Bueno, eso demuestra que ese algún día es una mentira que estás diciendo. Es una vana esperanza. La fe debe llevarte a actuar de una manera congruente. Debes vivir como cristiano. Por eso es que el apóstol Juan dice al inicio del versículo, para que creyeres en Él, y creyendo tengáis vida en su nombre, para que vivas por la fe. Y esa fe se evidencia no solo en ti, sino en todo lo que te rodea. Porque la fe se expande como el fuego, cuando es verdadera.